Mi nombre es David Mora, soy ingeniero agrónomo y me desempeño como coordinador comunal en el proyecto de adaptación al cambio climático. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el invernadero y los factores medioambientales que se pueden controlar dentro de él. Ahora estamos en presencia de un invernadero de tipo capilla con ventilación lateral por medio de cortinas y también ventilación cenital por medio de ventanas frontales, ¿ya? En este tipo de invernadero, en este modelo, por el tamaño de él, ya que es un invernadero pequeño de 5×8, se decidió no utilizar la ventilación cenital por lucarnas. En esta oportunidad les vamos a hablar sobre los factores medioambientales dentro del invernadero que inciden sobre el desarrollo y crecimiento de las plantas de manera favorable o desfavorable en base a la exposición o al grado en el cual dichos factores están presentes dentro del invernadero. Los factores medioambientales de los cuales les voy a hablar principalmente son la humedad ambiental, la temperatura, la humedad del suelo, también pueden ser las condiciones del suelo, el viento y también la radiación solar, ¿ya? Estos factores también afectan o inciden en las plantas, también en su desarrollo en un cultivo al aire libre, ¿ya? Pero en un ambiente cerrado como el invernadero, dichos factores se deben controlar y se pueden controlar también de mejor manera. El por qué es importante controlar los factores medioambientales es porque dentro del invernadero estos se pueden exacerbar en un mayor grado que al aire libre, ¿ya? Ahora, debemos destacar que en un invernadero tenemos invernaderos que tienen diferentes complejidades con respecto a la tecnología aplicada. Ya tenemos invernaderos de baja tecnología, que son principalmente aquellos que son invernaderos con plástico, sin ningún tipo de tecnología aplicada dentro del cultivo, ¿ya? Tenemos invernaderos de mediana tecnología, que son básicamente aquellos que pueden utilizar un sistema de riego por goteo, pero las condiciones o los factores medioambientales se controlan de manera pasiva, o sea, sin inyección de tecnología. Y también tenemos los invernaderos de alta tecnología, que ya esos tienen sistemas de riego por goteo, y los controles medioambientales dentro del invernadero se controlan con algunos componentes electromecánicos, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante controlar, por ejemplo, la temperatura o la humedad, que son ambos factores que más inciden dentro del desarrollo y crecimiento de las plantas, ¿ya? Tengamos en cuenta que las plantas dentro del invernadero se cumplen condiciones medioambientales más óptimas para su crecimiento y desarrollo, pero también tenemos que tener en cuenta que esos factores óptimos también lo encuentran tanto hongos como bacterias, también insectos que atacan a nuestros cultivos, ¿ya? Por lo tanto es importante el control de estos factores para que esos patógenos no estén atacando nuestro cultivo. ¿Cómo controlamos estos factores medioambientales? El control de la humedad y la temperatura son los factores que más se deben controlar, porque al proliferar los hongos y bacterias, estos atacan los cultivos directamente. Dentro del invernadero también la radiación es un factor medioambiental que está controlado mediante el plástico que nosotros utilizamos, ya que el plástico de invernadero tiene un filtro UV, por lo tanto los rayos ultravioleta disminuyen o son nulos dentro del invernadero, lo cual también disminuye el estrés de la planta ante el crecimiento y desarrollo. Con respecto a la radiación ultravioleta, esta está controlada dentro del invernadero por el uso del plástico, ya que los plásticos de invernadero vienen con un filtro ante los rayos ultravioleta, los cuales en el exterior, en general los rayos ultravioleta dañan las células de todo ser vivo. Por lo tanto, dentro del invernadero los rayos ultravioleta son nulos, lo cual disminuye el estrés de las plantas cuando están bajo el sol. Con respecto al viento, el invernadero tiene ciertos sistemas de ventilación, ya sea por ventanas, lucarnas cenitales, como también por ventilación por el exterior a través de las cortinas, ¿ya? Con respecto a la humedad del suelo, este se controla mediante el riego, por un riego por goteo, y el cual podemos
controlarlo de manera in situ, tomando con nuestras manos algunas muestras de humedad para ver también, ir afinando algunos tiempos de riego como también la frecuencia de riego. Con respecto al control de la humedad y la temperatura, dentro del invernadero esta se puede controlar y se controla mediante la ventilación del invernadero, la cual se realiza o se puede realizar mediante ventanas frontales, ¿ya?, que a veces pueden existir o no existir dentro de un invernadero, como también tenemos ventilación por lucarnas o ventilación cenital, que esto es a nivel del techo, tener una ventilación que permite escapar el calor y la humedad. Como también tenemos ventilación que se realiza por el levantamiento de cortinas exteriores, laterales, que rodean el invernadero. Las temperaturas óptimas para el crecimiento de las plantas van entre los 20 a los 25 grados Celsius, y la humedad podríamos decir que entre 30 hasta un 50%. Cuando la combinación de temperatura y humedad aumenta también el riesgo de que haya mayor proliferación de hongos y bacterias, ¿ya? Por lo tanto, ese es un factor importante, tanto la temperatura como la humedad es un factor importante que tenemos que estar controlando. Existen dos razones por las cuales o situaciones en las cuales hay que tener mucho ojo con el control de la temperatura y la humedad. Cuando a pleno sol tenemos el invernadero totalmente cerrado, aumenta la temperatura y también aumenta la humedad ambiental hasta un punto de saturación. En puntos altos de humedad relativa dentro del invernadero, cercano al 80-90%, las plantas cierran sus poros por los cuales respiran, por lo tanto dejan de crecer y dejan de desarrollarse, ¿ya? Por lo tanto es importante tener estos factores siempre en niveles óptimos. ¿Cómo los controlo? Básicamente viendo el estado de la planta, que la planta esté con unas hojas turgentes, ¿ya? Cuando la planta está en un periodo o en un momento de estrés hídrico o por calor o por demasiada humedad, las hojas se ponen más blandas, ¿ya? El estar dentro del invernadero se siente la humedad en el cuerpo, se siente demasiado calor. Yo en este momento estoy con chaqueta y puedo estar, acá podríamos decir que estoy con una temperatura cercana a los 25 grados. No hay un calor ni una humedad sofocante. Otra situación que se puede presentar con respecto a la temperatura es la inversión térmica, que se genera siempre en invierno. Que sucede que cuando cae una helada, la helada al exterior, una vez que sale el sol, la helada desaparece, pero dentro del invernadero se guarda esta menor temperatura. Por lo cual, si yo en invierno me demoro en ventilar el invernadero, la helada va a quedar haciendo efecto por mayor tiempo que en el exterior. Por eso se llama inversión térmica, porque finalmente vamos a tener menor temperatura dentro del invernadero que en el exterior. Es por eso que la ventilación se debe realizar tanto en invierno como en verano. Es importante para que la temperatura dentro del invernadero esté acorde al desarrollo y crecimiento de las plantas. Otro de los factores medioambientales dentro del invernadero que podemos controlar y que debemos controlar es la humedad en el suelo, la cual debe ser óptima para las plantas, sobre todo en tiempos de sequía. El agua es uno de los recursos que más debemos cuidar en las condiciones en las cuales estamos viviendo ahora. La humedad en el suelo se puede controlar mediante técnicas de alta tecnología, las cuales son algunos instrumentos que pueden tomar o registrar la humedad del suelo en tiempo real, como también algunas técnicas que se hacen in situ mediante tacto del suelo y con eso determinar cuánta humedad podría estar contenida en el suelo o si ésta está en una cantidad óptima para el desarrollo de las plantas. La manera práctica de tomar la humedad en el suelo, tomar un puñado de suelo con la mano, y si si este mantiene su forma, estaríamos diciendo que estamos en presencia de un buen contenido de humedad, ¿ya? Cuando la mano queda húmeda, estamos hablando de un suelo saturado. Cuando la mano queda
la tierra se puede salir más o menos de manera simple, estamos en presencia de un buen contenido de humedad en el suelo. Por el caso contrario, si nosotros tomamos un suelo con baja humedad, ahora yo estoy tomando el suelo de la superficie, el suelo se desgrana, la tierra se sale fácilmente de las manos. Aquí hay un bajo contenido de humedad. Por lo tanto, acá podríamos estar hablando de un buen contenido de humedad, determinado de manera práctica, in situ, que lo podemos hacer las veces que queramos en nuestro terreno. Es importante también que esas muestras de suelo se tomen por lo menos una vez a la semana, estar tomando la muestra de humedad del suelo, ¿ya? Para eso también nos va a simplificar o a facilitar mucho más también el uso de un sistema de riego, ¿ya? Para poder establecer de manera práctica los tiempos de riego, o sea, cuánto tiempo, cuántos minutos voy a regar yo, y la frecuencia de riego, que quiere decir cada cuántos días voy a estar regando. Por ejemplo, 20 minutos, ¿ya? Voy a regar 20 minutos todos los días o voy a regar 20 minutos día por medio, ¿ya? Eso se establece haciendo estas pruebas, ¿ya? En forma periódica, para así ir estableciendo el tiempo en el cual el agua penetra a nivel de las raíces, ¿ya? Y también voy a ver cada cuánto tiempo esta agua va disminuyendo dentro de esta profundidad a nivel de las raíces. De esta manera voy a poder establecer el tiempo de riego, o sea, cuánto debo regar para que el agua llegue al nivel de las raíces, y la frecuencia la establezco después viendo cada cuánto tiempo el agua permanece en la zona de raíces. Bueno, estas condiciones de tiempo de riego y de frecuencia de riego van a cambiar de acuerdo a la estación o al tiempo dentro del año, ¿ya? En invierno el agua va a permanecer mayor tiempo porque hay menor evaporación, por lo tanto el agua va a permanecer más tiempo. Por lo tanto, los tiempos de riego van a ser menores y la frecuencia también va a ser más alta, o sea, voy a regar cada 4 días probablemente 20 minutos en cada riego. En cambio, en el verano, como vamos a tener mayor evaporación, mayor calor, voy a tener que regar más tiempo probablemente, quizás 30 minutos, y también más veces en la semana, o sea, quizás voy a tener que regar, comúnmente se riega todos los días en pleno verano, en enero se riega prácticamente siempre todos los días, ¿ya? Porque la evaporación es más alta. Bueno, el método para poder tomar esta muestra en terreno, para determinar la humedad del suelo, se debe hacer un hoyo, técnicamente llamado calicata, a nivel de las raíces, ¿ya? Cercano al cuello de la planta, donde podamos ver la presencia de raíces en el perfil del suelo. Este hoyo debe ser de manera vertical, totalmente vertical, que podamos formar una pared bien definida para poder observar la humedad y qué es lo que está pasando bajo la superficie del suelo, ¿ya? Entonces nosotros tenemos acá que nos están mostrando a la zona de raíces, por lo tanto el agua, cuando nosotros reguemos, debe llegar hasta la zona de raíces, ¿ya? Y debería estar entonces, donde termina la zona de raíces debería estar húmedo, ¿ya? Con una humedad óptima. Aquí está bien regado. Yo voy a tener que venir 2 días después a hacer la misma prueba en otra parte del cultivo, nunca siempre en la misma parte, volver a tomar esta muestra y ver si realmente mi suelo se encuentra en estas condiciones, ¿ya? Si mi suelo se encontrara un poco más seco, más disgregado, quiere decir que yo debo regar. Entonces ahí puedo establecer que el tiempo de riego que yo le di es óptimo porque me permite llegar a la profundidad de las raíces, y debería regar cada 2 días porque tomé una muestra 2 días después que me arrojó otro tipo de suelo más, o sea, menos húmedo, ¿ya? Entonces ya ahí establecí una frecuencia de riego que debería estar viniendo cada 2 días por lo menos para no encontrarme con esto.